En este video explicativo vamos a mostrar cómo se comporta el RMI con la arquitectura de servidor y cliente. En este caso vamos a hacer un ejercicio donde el servidor mande un mensaje de saludo hacia el cliente usando RMI. Bueno, vamos a empezar. Para ocupar la arquitectura del RMI, normalmente se declara una interfaz que implemente o que derive de la clase remote que nos provee el paquete de RMI. Entonces, para empezar, vamos a declarar un nuevo paquete. Va a llevar un orden donde se llamen interfaces. Adentro, obviamente, van a estar declaradas todas las interfaces que se vayan a ocupar en el proyecto. En este caso solo ocuparemos una, y por nomenclatura de Java o de cualquier lenguaje donde existan las interfaces, cada una de ellas empezaría con la letra I mayúscula, identificándola como una interfaz. Entonces, I mayúscula, mensaje. Ella será la interfaz del mensaje. Entonces, con esta interfaz creada, tenemos que extender del método o de la clase remote. En este caso me está marcando un error porque tenemos que importar la clase. Y como ven, provee, es, es proporcionada por el paquete de java.rmi. Entonces, vamos a crear un método que nos devuelva dicho mensaje. Este método retornará un string y el método se llamará enviar mensaje. Enviar mensaje no recibirá parámetros y estaría creado. Ahora, un detalle con las interfaces a la hora de implementar este método, esta clase llamada remote, es que todas tienen que llevar a fuerzas una excepción pasada directamente que se llama remote exception. Con ello estamos declarando que ese método va a implementar alguna lógica de RMI. En dado caso de que no coloquemos esta extensión en algún método de la interfaz que extiende de la clase remote, nos marcará un error a la hora de ser compilada. Entonces con esto hemos terminado. Vamos a ir al main. Y en este caso no necesitamos especialmente que se llame main para llevar un orden o hacer más rápido esto. Vamos a cambiarle el nombre y lo vamos a llamar server, o en este caso vamos a ponerlo más claro, que se llame servidor. Entonces automáticamente él me cambia el nombre de main a servidor. Con esto lo que hemos logrado es que identificarlo de una manera un poco más clara. Ahora, esta clase servidor que hemos creado tiene que implementar la interfaz. Esto lo logramos con la palabra reservada implements y el nombre de la interfaz. En este caso, y mensaje. La interfaz ha sido importada con éxito, pero como vemos, nos está marcando un error. Eso es porque no hemos sobreescrito el dato que nos provee. Así que lo vamos a hacer. Override. Y vamos a implementar el método enviar mensaje. Con este enviar mensaje, lo que se espera es que retornemos un mensaje desde el servidor al cliente. Entonces podemos poner algo del tipo mensaje enviado desde el servidor. Y aquí irá el mensaje. Ahora, ¿cómo logramos enviar un mensaje personalizado? Bueno, podemos hacerlo de la siguiente manera. Declarar una variable string que sea privada y que se llame mensaje. Con esto, lo que vamos a hacer es concatenar dicha variable. El servidor no necesita más lógica. Con esto ya estaría funcionando correctamente. Lo que se tiene que hacer ahora es implementar el RMI. ¿Cómo se logra eso? Bueno, en el proceso de RMI existen diferentes tipos de capas, como las que fueran las redes. En este caso solamente vamos a ocupar la segunda capa, que es la capa de visibilidad a la hora de crear los datos. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, como vamos a trabajar
con la red tenemos que hacer visible el objeto que se va a enviar o transmitir para que el cliente pueda verlo. Desde el servidor lo vamos a hacer visible para el cliente. ¿Cómo logramos eso? Sencillo. Vamos a crear un objeto de la clase servidor, que es esta misma clase que tenemos por acá. Vamos a crear una nueva instancia de dicha clase y desde servidor, estando dentro de la misma clase, vamos a acceder al método mensaje. ¿Cómo es esto posible? Van a decir, ¿cómo es privado y cómo estamos accediendo? Bueno, es porque estamos dentro de la misma clase. Y aunque hay un método main dentro de la misma clase, podemos acceder a dicho atributo. Entonces, ¿qué valor queremos? Vamos a poner uno personalizado. Podemos usar los ejemplos de clase leyendo un objeto desde la consola, un string desde la consola. En este caso lo vamos a dejar de manera estática. Eso ya queda a voluntad de cada uno de ellos. Vamos a mandar hola desde el servidor. Con esto hemos logrado personalizar el mensaje. Ahora, vamos a aplicar la segunda capa, que es la capa de stub o de esqueleto, también conocida como proxy. Con esto, como les comentaba, vamos a hacer visible el objeto hacia la red. Entonces, ¿cómo logramos eso? Bueno, vamos a crear un tipo de dato de la interfaz que nosotros creamos, en este caso mensaje, que se va a llamar stop. Stop hace referencia al esqueleto del objeto que se va a enviar o se va a hacer visible. Tenemos que hacer un casteo del tipo de dato de la interfaz. Estos valores obviamente van a cambiar según el nombre de la interfaz declarada. Proseguimos llamando desde la clase unicast remote object. Esta es una clase, la vamos a usar de manera estática y vamos a usar su método export object, exportar un objeto. ¿Qué logramos con esto? Bueno, vamos a hacer visible, como les comentaba, el objeto. Export object recibe dos parámetros. ¿Qué parámetros recibe? Uno, el objeto que se va a exportar, en este caso, el servidor, y el puerto. Vamos a dejarlo en 0. ¿Por qué en 0? Porque nosotros vamos a decir en qué puerto se va a arrancar la aplicación. Entonces él va a entender o va a captar el puerto en que se creó la aplicación y no lo tenemos que hacer manual. Me está marcando un error porque me está pidiendo que añada una excepción. Estos métodos usualmente tenemos que usarlos con try catch o como se ha mostrado en la clase, que es creando este tipo de resumir un try catch poniéndolo directamente sobre dicho método, la excepción que se puede generar. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Como ven, se añadió la excepción al método main. Proseguimos. Ya con el esqueleto una vez creado, tenemos que crear el registro de donde se va a comenzar a lanzar la aplicación. Bueno, esto lo logramos con la clase registry, que lo tenemos por acá, que como ven todas estas clases proveen desde el mismo paquete de java.rmi. Eso es lo que tienen en común esas clases. Creamos el tipo de dato y lo vamos a igualar. ¿A qué lo vamos a igualar? RMI tiene otra clase que deriva de ella, que se llama locate registry. Locate registry nos provee de un método que se va a llamar create registry o crear registro. Esto para poder lanzar la aplicación. Por defecto se ocupa siempre el puerto 1099, que es en el donde se lanzan las aplicaciones de RMI. Ahora, tenemos dos opciones para el siguiente paso. Una, con el tipo de datos que nosotros creamos acá arriba, llamado registry, llamar al método bind. Bind nos va a lanzar mediante un nombre el objeto que se está creando, perdón, el esqueleto que se creó. En este caso con la segunda capa de red llamada stop o esqueleto. O podemos ocupar el método rebind, que nos dice que si ya una capa o un objeto ya se hizo visible, ya existe y lo querés volver a lanzar, no importa, él lo sobreescribe. Por recomendación y porque el otro puede generar una excepción, vamos a usar el método rebind. ¿Qué nombre le vamos a pasar? Bueno, este nombre queda a criterio de cada quien. Yo, por practicidad de la práctica, valga la redundancia, vamos a llamarlo objeto mensaje.
con ese objeto mensaje vamos a exportar el stop. Este método remind y bind también, los dos métodos reciben dos parámetros. Primeramente, el nombre de cómo se va a hacer visible el objeto y segundo, el esqueleto que se va a hacer visible. Ahora, para ver si se está ejecutando bien, vamos a lanzar un mensaje que diga servidor encendido. Servidor encendido. Con esto hemos logrado la creación del servidor. Vamos a proseguir con el cliente. Vamos a crear en el paquete principal una clase llamada cliente. El cliente es muchísimo más corto que el servidor, ya lo verán. Solamente tenemos que crear el constructor que sea de tipo privado para evitar inconvenientes y no hacer llamadas del cliente hacia otro lado. Tenemos que crear el método main igualmente que en servidor o en cualquier clase de Java. Vamos a crear un método main y vamos a llamar a otra de nuevo a la clase registry. ¿Esta vez para qué? Bueno, vamos a llamar a la clase registry para obtener el registro de que se creó. ¿Qué registro creamos acá? Creamos un registro en el puerto 1099. Vamos a llamarlo. De igual forma, llamamos a la clase locateRegistry, cambiando ahora por la función getRegistry. Esta función le pasamos el puerto en donde nosotros lanzamos el registro anterior. Nos pide de nueva cuenta agregar la excepción. Lo hacemos. Y ahora vamos a crear, miren esto, vamos a crear del tipo de la interfaz, que fue el tipo de datos que se sacó, porque se hizo visible, que lo estamos creando por acá. Del tipo de la interfaz vamos a crear, o vamos a llamar a nuestro stop o esqueleto, de igual forma que en el servidor, vamos a llamarlo, pero ahora en vez de exportarlo, vamos a buscarlo. ¿Cómo lo buscamos? Con el método registry.lookup. Con este método vamos a buscar y como ven que me señala, esto recibe un string, recibe el nombre con el que fue exportado el objeto del servidor. Entonces en este caso se llamaba objeto mensaje. Nos está marcando un error porque también tenemos que agregar una excepción. Y ahora simplemente con un sought podemos imprimir el enviar mensaje. De esta manera, vamos a hacer un poco más declarativo. De esta manera obtenemos el mensaje. Ahora, si ejecutamos la aplicación, lo que tenemos que hacer es ir a la clase servidor, donde tenemos que ejecutar el main del servidor. Lo ejecutamos. Vamos a esperar a que compile. Esta es la primera compilación. Se tardará un poco. Nos manda el mensaje de servidor encendido. Vamos a ir al cliente y desde el cliente vamos a arrancar su método main y vamos a ver si funciona. Efectivamente funcionó porque nos está diciendo mensaje enviado desde el servidor, hola desde el servidor. El servidor, como ven, queda ejecutándose, pero el cliente, por su lógica, solamente imprime ese sought. Ahora, para comprobar que se lo está enviando, vamos a poner se ha cambiado el mensaje enviado para ver que funcione. Vamos a pausar los dos porque se personalizó el servidor también. Entonces vamos a volverlo a ejecutar. Ejecutamos de nuevo el servidor encendido, vamos al cliente, lo volvemos a ejecutar y como ven se ha cambiado el mensaje. De esta forma se puede realizar un RMI bastante sencillo, como se puede ver, dos clases y una sola interfaz. Ahora, si se quieren seguir agregando métodos, se pueden hacer desde la interfaz e ir implementando en el servidor, pero que nunca se les olvide agregar esta excepción porque es totalmente obligatoria. Espero que les haya sido de utilidad este video. Cualquier duda lo pueden comunicar en el grupo.